noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hablamos con dirigentes, entrevistamos referentes vinculados al tema de la sostenibilidad ambiental. Hoy tenemos una charla muy interesante con el arquitecto Carlos Hugo Levington. Voy a hacer una pequeña presentación de su biografía antes de darle la bienvenida a Carlos. Carlos es arquitecto, es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en el año 1966. Es máster del Consejo Británico de Planeamiento Regional y Diseño Urbano en Arquitectura, la Association de Londres. Ejerce la docencia como profesor titular de la FADU UBA en diseño y construcciones por concurso desde el año 84, en construcción 1, 2 y 3 desde 1988 y en ITC desde 1988 también. Es director del Centro Experimental de la Producción, que se encuentra integrado a la DRM, Disaster Risk Management, integrado por diversas organizaciones y compañías aseguradoras mundiales dedicadas a la reducción de riesgo y catástrofe natural y tecnológica. Asimismo es director del programa Arquitectura ATAE UBA desde 1984, director becario y de pasantes del BIR, es coordinador nacional, también es director de proyectos de UBACIT, es coordinador nacional de la Red de Viviendas Saludables de la Organización Panamericana de la Salud, es secretario de la Red Interamericana de Viviendas Saludables también de la OPS, es representante de multiproyectos de acción global de la Comunidad de Madrid, es evaluador de proyectos de innovación de la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania y de la Secretaría de Energía, es director de proyectos FOAR de Cancillería, que es un programa de colaboración internacional argentino-Bolivia desde el 2007, y además integra el proyecto Biofuel UIA de la Universidad de Roma, Departamento de Geoeconomía desde el año 2009. Hoy vamos a conversar con Carlos de temas vinculados a su trabajo técnico, no solamente teórico, sino también práctico, vinculados especialmente a economía circular y a proyectos ecoparticipativos. Buenas noches, Carlos, un gusto enorme tenerte hoy en nuestro programa. ¿Qué tal, Lila? ¿Cómo estás? Bueno, el gusto es para mí, así que espero que pueda ser útil esta entrevista y quedo a disposición para cualquier duda o ampliación que necesiten. Dale, Carlos, en una de tus entrevistas de hace un tiempo, yo escuché que frente a la pregunta de cómo se solucionan algunos de los problemas, vos hablabas mucho en ese momento de residuos, de economía circular, contestaste que las mejores respuestas están en la naturaleza. Y mi pregunta está vinculada a si esto sigue siendo así o hoy la tecnología tiene un aporte importante sobre la naturaleza, sobre formulaciones de la naturaleza, si lo complementa, si lo sustituye, si el vínculo ambiente y tecnología están hoy más relacionados que desde el inicio de la mirada de residuos o economía circular. Bueno, en realidad son ambas cosas. O sea, la naturaleza es inspiradora, da todas las lecciones, y la ciencia y la tecnología son fundamentales, a tal punto que nosotros planteamos desde años que debiera existir una revolución científico-técnica, pero de masas, o sea, que debiera, visto cómo viene el mundo, debiera construirse un instrumento masivo, poner a disposición de muchísima cantidad de gente que está marginada del proceso educativo o marginada del mercado y que requiere de ciencia y tecnología para poder avanzar en la solución de sus propios problemas. Algo así como Paulo Freire planteaba en los años 60, que hacía falta una revolución en términos educativos, en la alfabetización, para llegar a concientizar a miles de personas que están excluidas del sistema,
Y bueno, nosotros estamos planteando más o menos en ese mismo camino una alfabetización tecnológica acompañada de un modelo de desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, un modelo que permite conectar a mucha gente que no participa del mercado, que no llega al mercado, que no ha completado estudios, etcétera, y que, bueno, entonces lamentablemente no cuenta con los recursos materiales y técnicos para resolver problemas que podría resolver si pusiera todo eso en manos de todos estos colectivos sociales. En la naturaleza sabemos que, bueno, nada se desperdicia, todo se reutiliza, el concepto básico de la economía circular, pero en el caso tuyo y de tu equipo de trabajo, ustedes han dado un paso, digamos, más firme, planteando este esquema de ecocentros, ¿no? Para la producción del hábitat o para la reconstrucción del territorio. Hemos visto que has construido, has colaborado, has generado ecocentros vinculados a viviendas sostenibles, a biodiversidad, a tratamiento de residuos y a desastres. Creo que desastres fue uno digamos, de los más importantes, el caso de Jacobacci. ¿Por qué no nos contás un poco ese camino recorrido, cómo lo viviste, de qué se trata? Como para que la gente entienda la experiencia práctica que significa trabajar con la naturaleza y trabajar en distintas situaciones o adversidades vinculadas a la naturaleza y al ambiente. Bien, en cada época, como el centro nuestro, que es el Centro de Tecnología Apropiada para las Emergencias, CEPATAE se llama, de la universidad, arrancó ya en el año 84-85, entonces tiene como 30 años. En 30 años, manteniendo el equipo, ayornándolo, eh, se han sucedido montones de contextos en donde hemos tenido que intervenir en distintas épocas y distintas problemáticas. O sea, Jacobacci, por ejemplo, es 2012, es consecuencia de cómo el volcán Uyehue y la ceniza del volcán afectan toda la región patagónica nuestra a partir de Río Negro, Bariloche hacia abajo. Así que ese es un caso donde el problema, el afectado es la población mapuche, las ovejas, que es el sostén de vida de la población mapuche, el agente de amenaza, destructivo en términos transitorios, es la ceniza del volcán. Y bueno, y después tenés que tener un modelo de respuesta al problema, que es que la ceniza cubre los campos de cultivo del pasto, que es el alimento esencial de las ovejas. Las ovejas, como tiene la ceniza depositada, ingieren este sílice, que es el polvo del volcán, junto con la parte vegetal que estaba por debajo, y esto les hace un daño irremediable en el estómago a las ovejas y se mueren 800.000 ovejas. Así que bueno, ahí tuvimos que actuar, pero un pequeño equipo, porque no nos daba para más, justamente en el marco del Ministerio de Obras Públicas y la Comisión Nacional de Comunicaciones, un organismo muy efectivo, que nos envía a un equipo de 3 personas rotativo, y ahí tuvimos que dar una respuesta muy rápida, porque estaba el INTI, el INTA, y todavía no había una solución. Así que nosotros lo que hicimos es, Jacobacci es un pueblo en la línea sur, ahí hay unos 10-12 mil personas viviendo, casi en su mayoría son mapuches, descendientes de mapuches. Los mapuches están en el área rural, el casco urbano tiene una mezcla de gente ya ayornada a la cultura más urbana, y convocamos y movilizamos a toda la gente a la recolección organizada de la ceniza. Mediante bolsas, se consiguieron bolsas grandes de 30 kilos
de tamaño, y ahí se embolsó la ceniza mediante una campaña donde hicimos intervenir a los clubes de rugby, a los clubes deportivos, al municipio, todas las escuelas, bueno, y las organizaciones propias de los mapuches bajo el comando de la Lonco Mapuche, que participaba también. Y ahí entonces lo que se nucleó es un ecocentro, justamente, que es un espacio donde se ilustra cuáles serían las soluciones a los problemas que aquejan a la comunidad. Esto es siempre así, es un lugar donde se anticipa la ciencia y la tecnología socialmente necesaria. O sea, ciencia y tecnología que pueda resolver un problema, puede ser inundación, en este caso la ceniza, en otro caso puede ser una hecatombe económica, como fue el 2001, donde el desorden era de la economía política, digamos, una crisis económica, más o menos similar a la que estamos viviendo ahora. O sea que siempre la solución es una base material, en el caso Jacobacci es la ceniza, es un agente que crea el problema, que llamaríamos el mal, pero siguiendo las lecciones de Rodolfo Kusch, que es un maestro muy importante para nosotros, que muere en el año 79, y es un especialista en religión sincrética, o sea, estudió básicamente Maimaraes y poblaciones indígenas en el norte argentino, en el norte de Jujuy, siguiendo los libros y las lecciones de él, es que aplicamos dos conceptos de la comunidad indígena. Uno es el Cutí, que es el principio del vuelco, y el otro es el Ayllu, o un término más o menos parecido, que es el principio de reciprocidad. Reciprocidad entre los humanos, y el vuelco es muy interesante, que es una concepción de que todo lo fasto puede volverse nefasto y viceversa. Es decir, la realidad se puede volcar en el concepto indígena. Entonces, si esto es así, lo que se puede vislumbrar es que quien maneja el vuelco, o sea, el cutí, tiene un medio de un recurso muy importante. Es decir, que toda la negatividad se puede concebir en su par antagónico, que es una positividad posible, pero hay que interpretarla. Entonces, esto dio lugar, en el caso de Jacobacci, a que un elemento que mató 800.000 ovejas y produjo un daño muy importante, el mismo elemento de la ceniza se pueda transformar como un medio para resolver problemas. En este caso, si la ceniza se embolsaba y se transformaba en un material de construcción donde participaban 10, 11.000 personas, había posibilidades de crear un imaginario educativo, una praxis que permitiera manejarse con la ceniza de una manera diferente. O sea, esto es recolectar la ceniza que cubre al pasto, o sea, una especie de pasto duro que hay en la Patagonia, y que de esa manera pudiera liberarse la planta y las ovejas volver a alimentarse a partir del pasto y no comer la ceniza, que le hacía un bollo en el estómago que la mataba. Bueno, esto sería el principio del cutí, y el principio de reciprocidad, que permite convocar colectivos sociales a través de elementos que los congregan. Algo muy parecido fue la crisis del 2001, por tomar un ejemplo que no es un desorden natural, sino un desorden de la economía política. Social. Sí, claro. Y la pregunta sería, bueno, se me ocurre que el caso de la explosión del volcán Puyehue y por año 2012, digamos que vos ya venías de una experiencia
técnica interesante. Estoy pensando en Guernica, estoy pensando, como mencionaste recién, en la crisis del 2001, cartoneros o museo de residuos. Estoy pensando también en Coronel Vidal. En todos y cada uno de esos momentos, utilizando la herramienta de los distintos materiales de impacto en ese momento, fuiste generando sistemas constructivos sostenibles, digamos, utilizando la herramienta de la crisis en cada uno de esos momentos, fuiste generando sistemas constructivos. ¿Por qué no nos graficás un poco ese camino de elaboración con el propio recurso de impacto o recurso del desastre para poder impactar positivamente en el ambiente, impactar positivamente en la comunidad, convocarlos en el marco de estos ecocentros a que cooperativamente se formen y además produzcan? Este aspecto nos parece muy importante de tu trabajo. Bueno, como siempre, el tema es anticipar la ciencia y la tecnología socialmente necesaria para resolver grandes problemas y problemas puntuales. Así que eh, problemas que pueden parecer chicos van a llevar en su decurso, en su desarrollo, a grandes problemas. O sea, no sé, en economía sería la inflación o la desigualdad en la distribución de los recursos monetarios, la mala distribución de los recursos. Entonces, el desorden siempre tiene una mezcla de situaciones, ¿no? El desorden de la naturaleza es consecuencia del cambio climático, que es una aceleración de los procesos de industrialización que ha hecho el hombre, la cultura del capitalismo en su estado avanzado, o sea, el estado neoliberal. Esa aceleración, como dice el filósofo francés, lleva al accidente, o sea, la aceleración del... O sea, pero bueno, eh, hay muchos ejemplos de las formas de actuar, digamos. En el 2001, con la crisis económica, ¿cómo se manifiesta en Buenos Aires? Bueno, con la migración del campo a la ciudad, del conurbano, de unos 30 a 40 mil personas que, muertas de hambre, se meten a la ciudad a buscar residuos para clasificarlos y venderlos. O sea, inventan una manera de hacer dinero. Esto se hizo en una manera muy espontánea, no había cooperativas de recicladores ni de cartoneros, pero formó parte de una serie de innovaciones para dar respuesta a la crisis de ese momento, que era una crisis económica muy dura, que todos la conocen, pero muchos ya no se acuerdan de que eso aconteció, y hay muchos aprendizajes. En ese periodo, los colectivos sociales inventan las redes de trueque, que es la sustitución del dinero por una especie de moneda par, una moneda paralela. Inventan un dinero con un billete que se imprime, inventan una sede para hacer los trueques, que son los ecoclubes, y los clubes de trueque. 5.000 son una enorme cantidad, y eso lo que permitió es que la gente se ocupe en algo que sabía. Por ejemplo, el que sabía arreglar zapatos, la mujer que sabía tejer, el otro que sabía hacer empanadas criollas, el otro qué sé yo. Y bueno, todo el mundo, hay que pensar que esto movilizó 5 millones de personas en intercambio de una moneda que no era el peso. Y como aspecto positivo, creó una microeconomía. Eso creó una economía de intercambio que permitió que la gente pudiera inventar hacer algo. Entre no hacer nada, deprimirse y aislarse, estos clubes de trueque permitieron activar algún saber popular que pudiera tener, casero, familiar, y que la gente pudiera intercambiarlo, un producto por otro producto,
o las diferencias económicas regularlas con un billete, una especie de billete que era un bono. Bueno, no fue el único invento del 2001. Estaban los cacerolazos como manifestación de la voz colectiva de las personas insatisfechas del problema y que se expresaban con el problema. Estaban las empresas recuperadas, porque muchas industrias se cerraron porque no podían pagar los impuestos, no podían pagar los sueldos, y fueron apropiadas por los trabajadores y después legitimizada esta apropiación, en muchos casos de acuerdo con los propios propietarios originales, pero de estas empresas recuperadas fueron más de 400 o 450 y en todos los casos siguen funcionando. Pues eso es muy importante porque en situaciones de la crisis posterior, muchas pymes no pudieron sostenerse y en cambio las redes que lograron consolidar estas empresas recuperadas, redes de asociatividad, con ciencia, tecnología, con distintos recursos locales, sobre todo los recursos locales, hicieron que pudieran manejar estrategias de supervivencia más adecuadas que muchas pymes que no se pudieron ayornar. De modo que ahí van dos de los varios temas. Hay que pensar que los recolectores, que eran 30, 40 mil, que se vienen a Buenos Aires con un carrito, inventan un carrito hecho con madera, con ruedas recicladas de neumático, dos manijones largos para contrapesar los 250 kilos que carga el carro, y se distribuyen las manzanas de la ciudad de una manera muy inteligente, o sea, para no pelear por la apropiación del cartón, papel, etcétera, para no pelear, automáticamente la gente se distribuye. 2 o 3 manzanas para uno, las otras 2 o 3 manzanas para el otro, y siempre hay un camión de un intermediador que es el que compra a mal precio y se aprovecha de que no pueda esta gente vender directo a quién sería el primer comprador, sino que aparece este intermediario, pero bueno, con el camión resuelve el problema que la gente no tenía. Bueno, ahí hay muchas experiencias. El Seibo es una cooperativa pionera Sí. en la innovación de crear el galpón, lograr apoyo del municipio, municipios de diverso tipo, porque el PRO, el peronismo, coexistieron con este sistema de cooperativas donde finalmente hoy, 20 años después, estas cooperativas ya funcionan en cada comuna de la ciudad de Buenos Aires Ujú. y tienen apoyo de los gobiernos municipales, ya lograron estabilizarse, incorporarse a la ciudad como un agente más del funcionamiento de la ciudad y un agente muy importante. Entonces, para eliminar la intermediación en el valor que podían sacar de la venta de cartón o papel o plástico, o chatarra o aluminio, bueno, ellos también generan un tren que se llamó el tren blanco, que Sí. permitía en cierto horario, en retiro, meterse al tren con todos los Con los carros, carritos. Ujú, con todos ujú, los carritos, y de ahí llevarlo al conurbano, donde ujú. estaban los compradores importantes. Entonces se eliminaba un eslabón de la Importante. intermediación entre el productor recolector y el comprador, que terminaría después de vuelta usando el insumo de papel, plástico, aluminio, etcétera, como reingreso a una serie de industrias que normalmente podían ser grandes o pymes, sobre todo pymes. Tomando este ejemplo hoy,
en donde las materias primas básicas, por ejemplo, en la construcción tendríamos el vidrio es de Pilkington, es parte de una corporación inglesa internacional, o sea, son monopolios muy importantes, multinacionales, que producen inflacionando sus costos para el mercado local, porque todo lo que hacen y lo exportan está dolarizado. Lo mismo pasa con el acero, por ejemplo, con Techin. Es una gran empresa multinacional que exporta una cantidad importante de lo que produce y dolariza el precio del acero. El cemento es otro rubro de la construcción. Fortabat y otros grupos, Minetti, por ejemplo, muchos son multinacionales y también dolarizan. Y así nos pasa con el aluminio, que depende de la bauxita. Aluar es prácticamente un monopolio, es una única empresa. Pasa con las fábricas de neumáticos, sea para tractores o para lo que sea. Son empresas monopólicas, muy concentradas y están dolarizadas. Y acá sí hay que comentar un tema que tiene que ver con la economía política. Te muteaste, Carlos. Económicos tienen este poder de estar en el mercado, en la producción de los alimentos que van a los shoppings, etcétera. En la medida que tenemos dominado el mercado por estos grandes jugadores, no entran los más chicos o entran en condiciones de mucho menor competitividad. De modo que en el caso de la construcción, nosotros lo que hacemos es desarrollar tecnología argentina, es decir, sustituir el cemento, sustituir el vidrio, reciclar el plástico y volverlo a usar. Bueno, esto es parte del trabajo tecnológico que hace el Centro CEP, el Centro Experimental, desde hace 20 y pico de años, y donde lo que intentamos es crear bancos de materias primas que no estén capturadas por este capricho del mercado. O sea, crear bancos de materia prima que puedan tener un monopolio inverso, es decir, que el monopolio lo tengan los colectivos sociales, que serían quienes pueden en cada región, en cada lugar, eliminar la intermediación. Esta es la parte más importante, y con eso impuestos indebidos, transporte lejano que carga de carbono. Dentro de cada producto hay una incidencia del CO2 o carbono o el CH4, que es el metano, cargan a la agenda nacional de un exceso de emisión de carbono que va a pagar un tributo en la naturaleza y en el desorden climático. Así que lo que sí podemos ver es que esta sustitución, lo que nosotros llamamos sustitución del mercado interno, es decir, en vez de ser sustitución de importación del exterior, lo llamamos una sustitución interna, o sea que sustituimos como único proveedor al mercado por otro agente que se ha configurado, que se llama la economía social. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.